Asegúrate con Yubi Escalona es presentado por Virta Health Plan of Texas. Maximiza tus beneficios de Medicare con Virta Health Plan of Texas, un nuevo plan de Medicare Advantage, llamando al 1877-933-6767. La Cámara de Empresarios Latinos de Houston y LV Branding. Passionate about communications. Antes de sumergirte en esta experiencia única, es crucial que comprendas la extraordinaria naturaleza de la persona que está a punto de cruzar tu pantalla. Asegúrate, es un espacio creado por Yubi Escalona, una mujer excepcional que sufrió un accidente cerebrovascular isquémico durante el tiempo de grabación del episodio piloto y que ahora, como consecuencia, enfrenta una condición desafiante denominada afasia, un problema médico causado por un daño en las partes del cerebro responsables del lenguaje. Y, aún así, con una valentía que inspira asombro, decide abrir un espacio público en donde su historia y la de sus invitados son testimonio viviente de que incluso en las circunstancias más adversas, podemos encontrar las herramientas adecuadas y la fuerza para enfrentar cada día con un propósito renovado. Asegúrate con Yubi Escalona. Más que un encuentro casual, es ejemplo de resiliencia y perseverancia. La invitación a formar parte de historias impactantes e inspiradoras que podrían cambiar tu vida y la de tu familia. Bienvenidos a Asegúrate nuevamente, soy Yubi Escalona, portadora de buenas noticias. En este capítulo estamos hablando con una guayanesa. ¿Usted sabe dónde queda Guayana? Yo soy de Guayana, queda en Venezuela, en el sur, la zona minerales más importante que hay en ese país, pues de ahí somos. Y hoy tenemos una invitada que se llama María Gabriela Irureta, por eso le digo Gaby, porque es más fácil decirle Gaby. Parece un trabalengua. Bienvenida. Gracias, Yubi. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por este podcast. Me encanta. De verdad que muchas felicidades y pues te auguro muchísimo éxito. Bueno, guayanesa, de guayanesa a guayanesa, cuéntanos, ¿cuántos años tienes de inmigrante a Estados Unidos? Aproximadamente unos 13 años. Ok, 13 años y ella es la hija de Gisela y Enrique, la hermana de Daniel y César. Daniel y César. Y el Prime and Partner que se llama, el Partner and Crime, que es Jan Montanari. Jan Montanari. Alias Paul. Mejor conocido como Paul. ¿Y tus muchachitas qué son? Ay, María Paula y Stefan. Las princesas y el príncipe. O sea, está Sí. paquete listo. Paquete listo, el ejemplito perfecto de la familia. La Barbie con su Barbie, sus muchachitos y todo. Sí, señor. Bueno, tienes 13 años viviendo aproximadamente en Estados Unidos. Y estudiaste en ingeniería, ¿verdad? Sí. Estudié ingeniería en Puerto La Cruz. Ah, imagínate Sí, qué sabroso sí. vivir en Puerto La Cruz, en la playa, qué rico, qué rumba. Créeme que la playa. La playa. La extrañamos, ¿verdad? Sí. En esa historia que tienes, comenzaste en Venezuela, estudiaste ingeniería. ¿Comenzó la historia? ¿Cómo comenzó? ¿Comenzaste en Venezuela? ¿Viniste aquí? ¿Por qué viniste aquí? ¿Cómo llegaste? Pues la situación fue la siguiente. Yo conocí a mi esposo en la universidad, ambos somos ingenieros civiles. Yo estaba trabajando en Puerto La Cruz, él trabajaba en Anaco, iba y venía. Y empezó la situación un poco complicada. Yo tuve a mis hijos, estaban pequeñitos, y empezó la situación un poco complicada, a sonar mucho el tema de secuestros. Yo tenía mucho miedo. Yo decía, pues bueno, siempre uno terminaba diciendo como que es gente que tiene mucho dinero. Terminas dando gracias a Dios de que no tienes dinero. Y dices, bueno, a mí no me va a pasar. Pero eso se empezó a hacer como que cada vez más cercano hasta que llegó el caso del hermano de mi comadre, de la madrina de mi hija. Y pues igual vi muy de cerca la situación de una familia asalariada, pasar por una situación muy difícil y la desesperación de lo que significa un secuestro, y me aterré. Así de sencillo. Pero sabes que yo vendí en Venezuela antes de llegar aquí seguros para protecciones por esta carta de secuestro. ¿En serio? Sí, existían seguros. No sabía ni siquiera que existían. Que se encargaba una persona que se encargaban del proceso de negociación cuando habían secuestros. Wow. Pero hay seguros para eso que incluyen ese beneficio. Y cuando llegaste aquí, ya viniste por traslado, llegaste porque decidiste venir, ¿cómo decidiste venir? Pues tenía familia acá.
Entonces, evidentemente, cuando empezamos a analizar, ok, ¿qué hacemos? Visitamos varios sitios y decidimos acá, obviamente, porque estaba mi familia cercana. Y ya acá empezamos, mi esposo empezó un negocio de pastas, no sé si lo recuerdas. Sí, exacto. claro. Y con su hermano. Y pues nada, ya luego seguimos. Yo conseguí trabajo como ingeniero justo en el momento en que consigo trabajo como ingeniero. Estaba terminando mis cursos y me saqué la licencia de Realtor. Ok, ahí, eso justamente es el primer segmento de toda esta historia. Esta historia es aprender, desaprender y reaprender. Eres un ingeniero, llegaste a otro país. ¿Qué tuviste que aprender, desaprender y reaprender como inmigrante? ¿Qué tuviste que hacer? Pues sí, la verdad es que no fue fácil y yo creo que como a todos cuando llegamos acá los primeros años son bastante complicados. Al principio el tema de visa, papeles, todo esto no se hizo sencillo. Razón por la cual yo no podía trabajar como ingeniero y yo pues empecé como que a analizar lo que tenía alrededor y dije, bueno, voy a hacer mi curso de bienes raíces para la licencia. Mientras tanto, yo decía, bueno, a lo mejor, por lo menos se acerca a un poquito a lo mío, decía yo. Claro. Y no sabía en ese momento que era mi pasión. No tenía ni idea que era mi pasión. De hecho, por mucho tiempo yo estuve trabajando como ingeniero y trabajaba como realtor, como agente de bienes raíces, después de que salía de mi trabajo de oficina. ¿Y como ingeniero en qué área, en qué industria era? ¿Era construcción? Estaba en Procura. Estaba en Procura, okay, sí, okay, sí. ¿Y en una industria de qué tipo? Proveían partes para el oil and gas. Oil and gas, ok. Sí, o sea, te restas en petróleo de alguna manera. Exacto. Y del petróleo te toca llegar a casas, a comenzar a ver la realidad de la gente, lo difícil que es tener un seguro. ¿Cómo comenzaste a enfrentar esa vida de las ventas? Porque esa venta no es sencilla. De no salir de ser ingeniero, convertirte bueno, ahora tengo que vender, aprender a vender. ¿Cómo se hace un proceso? ¿En qué proceso estoy? ¿Estoy en qué es un cierre? Todo bueno, esto también que te voy a decir algo, entiende. te digo algo. Yo siempre consideré que yo era muy mala vendedora. Yo siempre decía, yo no puedo vender, yo no soy vendedora, porque nos robaron la palabra. ¿Ok? Claro. Ya después de que entiendo el concepto de la palabra, que hace tan poco tiempo como en julio, que fui a un bootcamp de ventas, allí entendí el verdadero concepto de la palabra de vendedor. Es más como un ayudador. Yo te presto un servicio y es un beneficio mutuo. Claro. Pero nosotros yo tenía muy el concepto de que un vendedor, y muchos lo tenemos, un vendedor es como un manipulador. Alguien que te va a manipular para que tú compres algo que no necesitas o no quieres. Entonces yo decía, yo no soy vendedora. Porque yo no me sentía, yo decía, yo no puedo convencer a alguien que compre algo que no quiere jamás en su vida. O sea, yo no lo voy a hacer porque no lo sentía propio. Claro, sí, pero sin embargo los realtors son personas que se educan mucho, que estudian mucho, que tienen que tomar mucha información y por cierto que vamos a hacer pronto algunas masterclass para agentes de seguros que quieran aterrizando en esta industria de seguros donde los va a poder guiar y que pueda hacerles mentoría para el que esté interesado en hacerlo. Así que, así como te hacen mentoría en la parte de real estate, conseguiste a alguien que te guiaba. ¿Quién te acompañó? Gracias a Dios, siempre he tenido mi mano derecha, mi mano izquierda y todas mis manos allí, que es mi esposo. Ajá. Gracias a Dios siempre ha sido un apoyo incondicional y muchas veces cree en mí hasta más que yo misma. O sea, tú puedes, sí, hazlo, dale. Y la verdad es que pues un día me quedé sin trabajo, ¿ok? Así de sencillo. Y cuando uno dice, ok, ¿ahora qué hago? Yo no me di cuenta, Yubi. Yo seguí buscando y seguí metiendo aplicaciones como ingeniero civil por más de un año. Okay. Y ahí viene el siguiente segmento. ¿Cuál es tu reto más grande con los seguros? Porque te dejaste sin trabajo. Ajá. Ok, y en realidad incluso te voy a decir algo. Yo creo que lo más grande fue incluso antes de quedarme sin trabajo. Nosotros en el 2015, yo diría que será en enero, recibimos la noticia de que mi hijo tenía que ser operado a corazón abierto. Ups, corazón abierto. Ajá. Corazón abierto. Un detalle. Ajá. Sí, exacto. ¿Y tenías protección para eso? Teníamos seguro, gracias a Dios. Porque ¿Y lo tenías por el empleo? Lo tenía por el empleo, sí. Pero te digo algo. Nuestros primeros años pasamos unos buenos años sin seguro. Porque cuando uno llega acá, uno está en esa situación de que, ok,
vamos a ponerlo entre comillas, Transición. prioridades equivocadas, porque realmente después uno lo entiende, que eran prioridades equivocadas y uno decía, bueno, ahorita no hay para eso y gracias a Dios estamos todos bien. Fíjate, pensábamos que estábamos todos bien y no era así. Mi hijo, de hecho, cuando nos dicen que hay que hacerle esta cirugía, mi hijo estaba perfecto. Y de hecho eso fue lo más difícil de tomar la decisión, que yo veía a mi hijo y yo lo veía y yo decía, pero no tiene nada, está perfecto. O sea, ¿cómo me van a decir a mí que hay que hacer algo de este tamaño? ¿Me entiendes? Y gracias a Dios en ese momento teníamos seguro. Te digo algo, mi opinión hacia el sector salud hasta ese momento es un monopolio y todo esto es algo. Ya hoy por hoy digo que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a los doctores, que Dios bendiga al sector de la parte de seguros de salud, a todo el sector de salud, que Dios los bendiga, porque evidentemente funciona. Nosotros pasamos por 5 meses, diría 6, por un proceso muy, muy fuerte, porque en enero a mí me dijeron hay que hacer esto y pues era una operación que solamente hay 4 doctores que la hacen, entonces tuvimos que esperar y me decían, como el caso de tu hijo no es una emergencia, hay que esperar a que haya un cupo. ¿Cuántos años tenía tu hijo? 7 años. 7 años. Ok, tuviste 5 meses de angustia esperando para que te operaran. 5 meses que un día me despertaba y decía, sí lo voy a hacer, y el día siguiente me despertaba y decía, ni loca lo hago. Entonces, evidentemente, esos meses de angustia, no te imaginas el apoyo que tuvimos. Nosotros tuvimos apoyo psicológico hasta para mi hija. Claro, terapia, apoyo. O sea, después de que pasamos por todo el proceso, que volteo atrás, yo digo, wow, o sea, que Dios los bendiga a todos. No sé cómo lo hice, pero lo hiciste. Yo lo hice al final, no sé cómo lo hace, ¿verdad? 100%. Y también es esas situaciones cuando uno dice, son casos tan fuertes, tan duros, es tan duro, los hijos dan tanto miedo. De hecho, yo siempre pensé que iba a tener un tercero. Después de eso dije, ni loca. No quiero más. Los hijos dan mucho miedo. Y la verdad es que después de uno pasar por un proceso así de fuerte, son muchas las circunstancias y te digo, es muchas las cosas que pasan por la cabeza. Uno, primero, el agradecimiento, ¿ok? Claro. Evidentemente, hacia todo el sistema, que antes no entendía. Que gracias a Dios lo pudiste entender y tuviste acompañantes. ¿Tuviste quién te guió? ¿Alguien te guió por la parte de los seguros o en la empresa donde te Sí, orientaron? había alguien de la empresa que nos guiaba. Había alguien de la empresa que nos guiaba, que era la encargada de la parte de los seguros. Y entonces, básicamente, te digo, o sea, nosotros tuvimos cero inconveniente. De hecho, a raíz de eso, yo tengo un concepto que a lo mejor me vas a decir que estoy equivocada, no lo sé. Yo veo que mucha gente piensa y dice, es que yo quiero el seguro porque yo quiero que me cubra, no sé, mi chequeo anual, yo quiero que me cubra el ginecólogo, yo quiero que me cubra las medicinas, las vitaminas C que yo me tomo, lo que sea. Y subes tu pago mensual. Yo parto de la idea, a raíz de esto, que el seguro es para casos que uno no quiere ni escuchar. Catastrófico. Entonces, en una situación así, el deducible más alto te va a parecer barato. ¿Me entiendes? Claro. Porque antes, te digo sinceramente, o sea, nosotros, nuestro deducible en ese momento eran $6,500. Y parecía muchísimo. Pero ante una situación como la que nosotros estuvimos pasando... ¿Te pareció gratis? Fue gratis. Bueno, ¿cuánto fue la factura que tuviste que manejar con tu hijo? Aproximadamente unos $370,000. Bueno, ¿sabes cuánto fue mi operación? 700,000. Wow. Una semana nada más. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? Una semana. Estuvimos 2 días en cuidados intensivos y ya una semana en bueno, el hospital. $350,000 puede costar una casa. Es correcto. La puedes perder. El sueño de tu vida se te puede escapar porque no tenías una protección. Por eso es que es importante, es que tengamos en este podcast es para tener la conciencia exactamente de que los hispanos, los latinos, no nos gusta asegurarnos. No piensas, o sea, es la última prioridad. Lo aprendimos en la pandemia. Es que uno lo ve muy lo lejos. Importante, lo parece lejos. No importa. Sí. Y la vida que va a durar para siempre. O no sabemos si amanecimos mañana. Exacto. No sabemos si amanecimos mañana. No sabemos si la hacemos, como dijiste. Sí. Entonces, bueno, este tipo de facturas comenzaron a llegar. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue con el reto? En cuanto al seguro, el proceso. Ajá, pero igual, ¿pagaste? ¿Hay algunas facturas que te llegaron después del seguro o te cubrió todo? Nuestro out of pocket fueron $6,500. Sí, eso fue todo lo que pagaste, no pagaste nada. Bueno, porque tienes un buen plan. Hay planes que no solamente es para tener la parte de cuando estamos operando, cuando estamos jóvenes, cuando estamos
este caso de la operación de tu hijo, en el caso mío que tuvo que llegar al hospital. Hay familias que no tienen digamos, ese ahorro para poder pagar inclusive a esto, pero hay personas que hay que pensar también que nos vamos a ir poniendo mayores. Si nos vamos a poner mayores, cada vez los seguros tienen que ser, yo les decía esta mañana a un cliente, a una persona que habló temprano, los seguros son como legos. Los legos hay, mientras, en la medida de tu etapa, en el camino de tu vida, tienes que ir actualizándolo, así como el maquillaje. Armándolo. Tienes que hacerle como un lego, exacto, lo vas armando. Y hay planificarse, hay que tener prevención, porque vamos a llegar mayores también. Hay seguros, por ejemplo, Medicare. Nosotros tenemos un aliado dentro de nuestra empresa que se llama Verda Healthcare, que nos va a apoyar con la parte de Medicare. Los jóvenes creemos que nunca vamos a llegar ahí, eso llega rapidito, el tiempo pasa más rápido de lo que uno cree. Cuéntame algo, como inmigrante, si llega una persona que está llegando a Estados Unidos, o hay gente que ya tú conoces en tus clientes que compran casas nuevas, que todos sueñan tener esa casa maravillosa que tú vendes, que además que quiero felicitarte porque esta agencia, me dijiste, apenas en 8 meses lograste tener tu brokerage con 30 gente. Sí. O sea, se dice fácil, señores, pero esta chica tiene, ¿cuántos años tienes haciendo realtor? 11 años. 11 años. Pero en 8 meses tiene 30 agentes. O sea, sí. 30 realtor no se dice fácil, pero te felicito de verdad, honestamente, gracias. Porque es un trabajo en poquito tiempo y hay mucha gente que está creyendo este concepto. Gracias. El precio de una casa de cualquier inmigrante que llega puede irse lejos si tú no te proteges bien. ¿Qué le dirías tú a un inmigrante, a un empresario, a un cliente tuyo que está comprando una casa nueva? Asegúrate de qué. Esto es un punto clave y yo sé que hay ciertas... polémicas. No, exacto, hay polémica y hay ciertas pólizas para eso, ¿no? Para el pago de la hipoteca después de que si uno falta, si uno no está, porque eso lleva un proceso, ¿ok? Volvemos, eso es un tema del que uno muchas veces no quiere hablar, pero es una realidad que pasa, desgraciadamente, ¿ok? Entonces, yo por lo general a mis clientes trato de hablarle más sin pensar en esos temas, porque obviamente es un tema que uno no quiere ni pensar, ¿ok? Pero es una realidad que hay que discutir. Pero yo siempre trato de hablarle a mis clientes y es decirle, número uno, tú puedes calificar para $1 millón. Tú tienes que comprar la casa con el pago mensual con el que tú te sientas cómodo. ¿Ok? Y con el que tú sepas que independientemente de la situación del mercado y de la situación tuya, tú vas a poder solventar ese pago mensual sin ponerte en la necesidad, porque ahí es donde está la diferencia. Tú quieres que cuando tú vendas una propiedad, que lo ideal sería no vender y dejarlo el mayor tiempo posible, pero que cuando tú vendas una propiedad no sea por necesidad. No estés en la posición de que yo necesito vender porque si no la pierdo, o yo necesito vender porque necesito el dinero. Tú nunca quieres estar en la posición en que la otra parte sabe que tú necesitas vender. Claro. ¿Ok? Entonces, yo siempre le digo a mis clientes, protéjanse en ese sentido y ya no tiene mucho que ver con el tema de estas pólizas, porque ya eso es para un después, ¿no? Pero yo siempre le digo a mis clientes, tengan un plan de acción en mente. Si pasa esto, ¿qué hago? Pues la rento y me voy debajo de un puente, pero no pierdo mi propiedad. Claro. Para eso puedes tener un seguro. Si tienes un seguro de salud, por ejemplo, puedes irte a otra casa, a rentar otra casa y tú tengas la tranquilidad de que si algo me pasa, puedo cubrir la casa, puedo pagar la renta de donde me estoy mudando también. Es tener siempre un plan B. ¿Me entiendes? Es tú tener estructurado cuál sería mi plan B si pasa algo. Y luego actuar con confianza. Porque, ¿qué pasa? Que yo sí siento mucho que la vida en general, hablamos de riesgos. Tú te tienes que arriesgar. Tú te tienes que arriesgar a salir adelante. Te tienes que arriesgar a pararte de la cama. Porque te puedes caer parándote de la cama. Entonces, la vida en general, para tú poder ser exitoso y vivir, que es la meta de estar acá, tienes que arriesgarte. Pero esos riesgos siempre con medida, o sea, siempre controlados. Es decir, uno siempre teniendo en mente, este es mi plan B. Y un seguro es un plan B. Claro, un seguro cuando tú les dices a ellos un seguro, si tú tienes que decirle a un familiar tuyo o un amigo tuyo que lleven a vivir a los Estados Unidos, ¿qué seguro les dirías que tienen que tener obligatoriamente? Hoy, después de todo lo que hemos pasado, creo que es muy evidente, un seguro de salud va de lleno. Y honestamente yo le recomendaría a toda persona tener un seguro de vida. Claro.
inmediatamente. Uno no quiere pensar en eso, ¿ok? Y he visto casos incluso donde, por ejemplo, el esposo dice, bueno, yo me aseguro yo, porque si a mí me pasa algo, mi esposa queda bien con mis hijos. Y he visto casos en donde pasa al revés. Ajá. Y entonces el esposo tiene que trabajar quien cuida a los hijos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sale adelante? ¿Cómo está pendiente de los hijos? O sea, que yo pienso que un seguro de vida completo en la familia no Para está todos. de más. Y definitivamente sí sé que mientras más joven uno lo tome, más joven uno lo agarre, va a ir siendo más económico. Justamente el momento siempre, momento perfecto es cuando usted goza de buena salud. Ese es el momento que debe estar asegurado. No espere para después, no piense que cuando tenga la plata, cuando llegue el momento perfecto, así como la vajilla que uno quiere. No. Téngalo cuando usted goza de buena salud, porque usted no sabe mañana qué pasa. El riesgo más grande que tenemos, por lo menos en Estados Unidos, el riesgo más grande que tenemos es manejar. 100%. Porque salimos bien, estamos perfectos y resulta que un accidente se nos vuelve la vida en un giro. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, María Gabriela. Te Gracias agradezco, a Gaby. ti, Yubi. Nos vemos pronto. Asegúrate con Yubi Escalona fue presentado por Verda Health Plan of Texas. Maximiza tus beneficios de Medicare con Verda Health Plan of Texas, un nuevo plan de Medicare Advantage, llamando al 1877-933-6767. La Cámara de Empresarios Latinos de Houston y LV Branding, Passionate About Communications. Te esperamos en el próximo episodio de Asegúrate con Yubi Escalona, tu portadora de buenas noticias.